Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Vamos esta mañana a predicar la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, tome su Biblia y lo va a declarar conmigo. Juntos, a una sola voz, vamos a decir: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. ¿Los que lo creen dicen? Bueno. Amada iglesia, hoy vamos a la cuarta entrega de esta serie que se llama Identificados en Cristo, oración, victoria y transformación del alma. Estamos estudiando la oración como un órgano de identificación. La oración nos permite traer peticiones delante del Señor, pero estamos siguiendo más a profundidad. La oración como un órgano que nos sirve para identificar cosas en nuestra vida que están interrumpiendo la plenitud de la vida de Cristo en nosotros. Quiero referirme a dos cosas en este momento antes de entrar en el tema que me ocupa el día de hoy. Primero, nosotros hablamos en la serie pasada que el pecado tiene tres trampas sutiles para llevarnos a pecar. La primera es que el pecado siempre se va a presentar como algo que nos va a gratificar y que va a traer a nuestra vida gratificación, realización y placer. El pecado se presenta como eso. Nos promete gratificación, realización, placer. Pero al final el pecado esclaviza y el pecado mata. La segunda cosa que hace el pecado como trampa sutil e invitarnos a pecar es pensar que el pecar o el cometer pecado jamás nos va a alcanzar y nos va a castigar Dios o nos va a generar alguna consecuencia y que vamos a salir impunes del pecado. Pero la tercera cosa que hace el pecado como trampa sutil es que nos permite autojustificar el pecado. De hecho, un elemento antigracia de Dios, es decir, algo que afecta directamente la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida, es que nos autojustifiquemos. Y hoy vamos a hablar de la autojustificación. Ahora bien, hemos estado utilizando el libro de Josué como un ejemplo de la conquista de la tierra prometida. La tierra prometida es una figura de Cristo. La tierra prometida es una figura de Cristo. Dice que la tierra prometida era un lugar en gran manera deseable, un lugar hermoso, maravilloso, que tenía donde manaba leche y donde manaba miel. La tierra prometida era un lugar hermoso que tenía valles, que tenía montes, que tenía vegas, que tenía ríos, que tenía planicies, que tenía cosas hermosas. Esa es la tierra prometida. Pero la tierra prometida debía ser conquistada. Ahora, esto es una forma de poder plantear algo que en teología se llama la conquista del alma.
Y hemos estudiado ampliamente el alma en esta casa y hemos dicho cómo el alma es un elemento que si la dejamos gobernar nos quita la plenitud de vida espiritual. Entonces, el ver a Josué y al pueblo de Israel conquistar la tierra prometida es una manera de poder ver cómo el creyente conquista su alma, la somete a gobierno para que la plenitud de la vida de Cristo se manifieste. Esa es la idea de lo que estamos manejando. Y hoy vamos a hablar de identificar la operación de la autojustificación. Diga conmigo, autojustificación. Hermanos amados, cuando hablamos de la autojustificación, lo estamos hablando como un fundamento antigracia y como una trampa sutil del pecado para llevarnos a pecar. La autojustificación. Ahora, quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo número 10 y verso 1 en adelante. Josué 1:10. Cuando lo tenga me dice amén. Josué 1:10. ¿Ya lo tiene? Josué 1:10 dice la palabra: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, y a Jafi, rey de Laquis, y a Debi, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Présteme atención acá. Voy a ubicarlo a usted en la historia. Josué, liderando al pueblo de Israel, atravesaron el Jordán y comenzaron a conquistar la tierra prometida. Sometieron a Jericó, el doble ánimo. Ya usted lo estudió en la primera entrega. Luego fueron a Jai y la sometieron también, a pesar de que fueron derrotados en una batalla. Y Jai no es otra cosa que el espíritu problemático, aquel espíritu que todavía está en ruinas, teniendo pensamientos que lo llevan a la tristeza. Y hablamos un poquito ahí la semana pasada de las cosas que debieron haber muerto, pero que las dejamos vivas. Pero ahora Josué va a conquistar la siguiente ciudad, que se llama Jerusalén. Y en Jerusalén hay un rey que se llama Adonisedec. Y Adonisedec, ¿qué quiere decir? Quiere decir Señor de justicia. Ahora, Adonisedec, como rey de justicia, representa algo que se llama la autojustificación. Ahora, ¿qué es la autojustificación? Y por favor, me voy a ir muy despacio acá. ¿Qué es la autojustificación como un fundamento antigracia? ¿Qué es la autojustificación como un elemento sutil que me lleva a pecar? Vea,
Nosotros fuimos justificados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Su sacrificio nos justificó, nos declaró justos, nos dio una posición de justicia. Pero esa justicia que viene del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es una justicia que se nos fue dada por gracia. Nosotros no presentamos ningún mérito para acreditarnos la justicia de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, no tuvimos que presentar ningún argumento, ninguna prueba de descargo para ser justificados. Fuimos justificados no por mérito propio, sino por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Eso nos hizo justos. Ahora, ¿qué es la autojustificación, Pastor Melgar? La autojustificación, por favor escuche, es la tendencia de buscarle una explicación a lo que no hacemos correctamente en el Señor. Lo vuelvo a repetir. La autojustificación es la tendencia a buscarle una explicación a lo que no hacemos correctamente delante del Señor. Perdón, ¿qué es autojustificación? Es la tendencia del ser humano de buscarle una explicación lógica y razonable a lo que no hacemos bien delante del Señor. Es decir, es el fruto amargo de no haber entendido cabalmente la justicia eterna que recibimos en la cruz. ¿Qué es autojustificarme? Es la tendencia de buscarle una explicación razonable, lógica, humanamente aceptable de las cosas que no hago bien delante de Dios. Y aquí le tengo que decir algo. Toda explicación que evada la cruz es autojustificación. Voy despacio porque creo que esto es muy libertador. La autojustificación es la justicia que nace de mi ego. La autojustificación es la tendencia a explicar razonablemente aquello que delante de Dios no está bien. Y cuando yo presento argumentos humanos aparentemente razonables para explicar por qué lo hice, aunque yo sabía que estaba bien delante de Dios, pero quiero justificar la razón por qué lo hice, yo estoy evitando la cruz. Ahora, usted me va a preguntar en estas alturas, ¿y qué es evitar la cruz, Pastor Melgar? Significa rehusarse a llevar nuestro orgullo, nuestro pecado y nuestras reacciones de la carne al único lugar donde debe morir para que podamos ser transformados. Es decir, cualquier explicación que evite la cruz es cuando yo, de forma orgullosa, en pecado y con reacciones de la carne, evito ir a la cruz para sacrificar mi orgullo, mi pecado y mis reacciones carnales y así poder ser transformados. Cada vez que intentamos disculpar,
cada vez que intentamos suavizar, cada vez que intentamos argumentar una mala actitud mediante una explicación que parezca lógica, estamos construyendo un desvío espiritual para evitar el dolor de la rendición absoluta que la cruz demanda. La autojustificación se disfraza de explicación razonable, pero en realidad es una resistencia de mi alma a rendirme ante la verdad de Dios. La autojustificación tiene una canción que le gusta cantar a cada rato. Esa canción se llama Sí, pero. Sí. Sí, usted tiene razón, pastor. Tiene razón. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ya viene el abogadito interno de mi alma, sin crucificar, a tratar de justificar lo que delante de Dios no puede ser justificado. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que mientras que el alma tenga una excusa, no hay arrepentimiento. Lo vuelvo a decir. Mientras que el alma tenga una excusa, no habrá arrepentimiento profundo. Y mientras que no haya arrepentimiento, la transformación queda detenida. Porque lo único que transforma, el único camino para ser transformado es el arrepentimiento, que significa cambio de. El enemigo que opera en el alma es la autojustificación. Y yo quiero decirle algo, hermano. No crea usted que por tener años de estar sentado en la iglesia nos libramos de la autojustificación. A veces tenemos más Biblia para tratar de justificar las cosas. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál es la frase favorita de la autojustificación? La que repetimos. Sí, pero. Le pongo algunos ejemplos. Sí, es cierto, pastor, es cierto. Yo reaccioné mal, pero es que me provocaron. Sí, pastor, sí, usted tiene razón. Yo debo orar, pero llego muy cansado. Sí, pastor, sí, yo sé que tengo que cambiar mi carácter, pero así soy yo. ¿Y qué? Mire, pastor, yo sé que hablé mal del hermano, de la hermana, yo sé que hablé mal, pero era verdad. Sí, pastor, sí. Yo sé que debo perdonar. Yo sé que debo perdonar. Pero lo que me hicieron, si yo le contara, usted tampoco los perdonaría. Sí, pastor, yo sé que he descuidado mi vida espiritual. Pero usted no hace todo lo que yo hago. Yo tengo muchas ocupaciones. Yo pensé que iba a decir amén usted el día de hoy. Pero tengo más ejemplos. Voy a hablar del matrimonio. Sí, pastor. Yo le hablé fuerte a mi esposo, a mi esposa, pero es que no entiende. Sí, pastor, sí, hermano Daniel. Fui indiferente con mi esposo, con mi esposa, pero ella también se porta mal conmigo. Sí, pastor, no le pedí perdón a mi esposo, no le pedí perdón a mi esposa, pero yo no fui el único culpable.
Pastor, yo sé, usted tiene razón, yo debo escuchar. Ay, pero ella y él siempre exageran. En el matrimonio, sí, pastor. Yo sé, pero mire, yo sé que debo cambiar mi forma de responder. Pero si no me presionaran, yo no reaccionaría así. ¿Seguimos o paramos? Sigamos pues. En la familia, cosas que pasan en la familia. Sí, yo sé que le grité a mis hijos, les grité a mis hijos, yo sé que estuvo mal, pero es que no obedecen, no hacen caso. Sí, pastor, usted tiene razón, yo no paso tiempo con mi familia, yo no les dedico tiempo, pero es que yo estoy trabajando. Cosas que pasan en la familia. En otras pues, en la suya no, en otras. Sí, pastor, yo traté mal a mis papás, yo los traté mal, yo les hablé mal a mis papás, pero ellos tampoco han sido muy buenos conmigo. Sí, pastor, yo sé que debo corregir a mis hijos con amor, pero pastor, si yo le contaran cómo me criaron a mí. Pastor, yo sé que debo pedir perdón en la casa. Ah, pero si yo pido perdón en la casa, pierdo mi autoridad. Cosas que pasan en la iglesia, en otras pues, aquí no. Sí, yo sé que debo congregarme, yo sé que debo venir a la congregación, pero no me gusta cómo hacen las cosas aquí. Sí, pastor, yo sé que debo servir, yo sé que debo involucrarme, pero mire, después nadie reconoce lo que uno hace. Sí, pastor, yo sé que debo dejar el orgullo. Yo debo dejar de ser orgulloso, pero yo tengo razones para estar molesto, pues. Claro, pastor, sí. Yo sé que debo obedecer la palabra, pero mi caso es diferente, pastor. Pastor, yo sé que usted tiene razón, que debo reconciliarme, pero primero que venga a pedirme perdón él o ella. Cosas que pasan en el trabajo. Sí, claro, jefe, llegué tarde, pero el tráfico estaba imposible usted. Sí, jefe, yo sé que no entregué lo que prometí, pero nadie me ayudó. Sí, yo sé que cometí un error, pero cualquiera se hubiera equivocado. Sí, jefe, yo sé que le respondí mal, pero usted también me grita. Sí, yo sé que debo ser puntual, pero eso no funciona aquí. Ya voy terminando con los ejemplos para que usted no se sienta. Sí, yo hablé de esa persona, pero era para desahogarme. Sí, yo sé que fui hiriente, pero alguien tenía que decirle la verdad. Sí, claro, yo guardo resentimiento, pero es que no puedo hacer nada con lo que pasó. Claro, yo sé que reacciono con orgullo, pero no iba a dejar que me humillaran. Sí. Uno parece muy humilde y muy espiritual cuando dice, sí, pastor, usted tiene razón, amén. Pero quiero que vea mi punto. Eso es autojustificación. Y es un fundamento antigracia. Y es el camino que me abre a pecar. Porque la autojustificación es la tendencia a explicar de forma lógica
aquello que estoy haciendo mal delante de Dios. Porque parece muy bonito, ¿verdad? Y usted sabe que eso no es nuevo. El primero que hizo eso, ¿quién fue? Adán. Adán fue el primero. Cuando estaban allá en el jardín del Edén y pecaron, ¿cómo se autojustificó? Esa mujer que me diste. Pregunta de examen teológico: ¿a quién le estaba echando la culpa? No se le estaba echando a la mujer. Vos tuviste la culpa porque vos me la diste, porque si vos no me lo hubieras dado, yo estuviera inmaculado. O sea, no estaba culpando a la mujer. El que me la diste fuiste vos. Tú me diste esta mujer, la culpa es tuya, Dios. Y cuando nos autojustificamos, no estamos culpando a las personas. Cuando nos autojustificamos, en el fondo estamos reprochándole a Dios y defendiendo el hábito de querer explicar razonablemente lo que no está bien delante de Dios. Es decir, por cada autojustificación que manifestamos, estamos acumulando ataduras espirituales en nuestra vida. Cada vez que nos autojustificamos, estamos acumulando ataduras espirituales en nuestra vida. Cada vez que usted y yo se autojustifica, sí, pero cada vez que le ponemos más explicaciones, son más ataduras y más ataduras y más limitaciones y más barreras y más y más y más que le estamos poniendo a nuestra vida espiritual. Y le quiero decir algo, hermano bendito y amado, en este punto. Porque alguien lo puede estar pensando y por eso lo voy a decir ahora. No le ponga atención al techo, si se cae nos vamos al cielo, no tenga pena. Ay, el hermano va. Sí, pero no me quiero morir todavía, le va a decir. Dígale a su vecino, ¿te autojustificas? A ver, pregúntele. Quiero pedirle por favor que me preste mucha atención en esto. Mire, hermano, como humanos, y por favor lo que voy a decir es sumamente importante. Como humanos, normalmente nosotros buscamos en lo natural, buscamos entender, conectar y darle sentido a las cosas que nos pasan. Es decir, explicar por qué sucedió lo que sucedió, porque de alguna manera nosotros queremos buscar empatía, que nos comprendan, y eso no es malo en sí mismo. ¿Qué es lo malo entonces? Porque usted ahorita puede pensar, el pastor Daniel en este momento está presentando que cuando uno busca empatía y comprensión, uno está siendo tóxico. No, de ninguna manera quiero yo equivocar lo que hoy quiero enseñar. Aquí lo que debemos ampliar es el panorama. Mire, si la autojustificación se trata de una objeción válida, por supuesto que tenemos de alguna manera la empatía de los demás. Ahora, analicemos acá, ¿de dónde nace la autojustificación? Como el elemento de tratar de explicar razonablemente las cosas que no están delante de Dios. ¿De dónde nace? Nace del victimismo.
del creer que nosotros somos víctimas. Y cuando justificamos un error, cuando justificamos un pecado, cuando justificamos una obra de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y usted lo sabe, cuando justificamos un error, un pecado, una obra de la carne, hermano, eso es autojustificación. Mire, sí, yo lo maltraté, sí, yo le grité, pero, sí, yo me peleé, sí, tiene razón, sí lo hice, pero, eso es tratar de justificar un error, un pecado, una obra de la carne, pero lo estamos haciendo desde justificar que lo que pasó fue producto del entorno, fue producto de lo que estaba afuera, y que yo reaccioné porque el medio donde yo estaba, las condiciones donde yo estaba, el estímulo que yo recibí, las cosas que hicieron, las cosas que dijeron los demás. Es decir, yo fui víctima, pobrecito de mí, porque yo no quería, pero a mí me obligó el medio, el entorno. Eso es victimismo. Es decir, estamos afirmando que nuestras acciones son producto exclusivo del entorno. En otras palabras, yo soy así porque las condiciones me obligaron. Yo no sé si usted es de mi época. Yo soy generación X. Yo nací en el año 70, 71. Y los que son de mi época se acordarán que había una canción en la radio que sonaba que decía: yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Los que son ya generación Z, generación X, eso ya ni es. Solo Bad Bunny oye más, pero bueno. La autojustificación la provoca el victimismo. Y el victimismo es decir, yo soy así porque las condiciones me obligaron, porque el entorno. La trampa, ahí hay una trampa. Eso es una trampa. Porque caemos en la trampa de suponer que si el entorno fuera perfecto, nosotros lo seríamos. Es decir, que el núcleo del problema es lo que está alrededor mío. Porque es más fácil echarle la culpa al otro. Mira, ¿sabe qué fue lo que pasó, pastor? Es que, mire, yo tuve que imponerle manos a mi esposa con guantes de box y le dejé, hermano, mire, la boca reventada y el ojo morado, porque el diablo se me metió. ¿Qué culpa tengo yo que el diablo se me haya metido? Véngase, cáigame bien, hermano. Como el que le gusta, ¿va? Es que se me atravesó un gallo y yo lo quise correr para llevarlo al corral. Es que yo soy así, papá y mamá, porque la culpa la tienen ustedes. Es que yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Es que, pastor, yo soy así porque si usted conociera a los compañeros de trabajo, ¿quién va a aguantar esa presión? Va tomate y tomate y tomate y tomate y solo tomate. Sí, porque así dicen los que es que fíjese que el tomate tuvo la culpa. ¿Y por qué te embolaste? Por el tomate, ¿sí? Porque ahí estaban los compañeros, tomate uno, tomate otro.
Ahora, cuando asumimos una identidad de víctima y de víctima permanente, cedemos nuestra capacidad de responder delante de Dios y dejamos de ejercer nuestra responsabilidad espiritual y quedamos esperando que el entorno cambie antes de permitir que Dios transforme nuestro corazón. ¿Por qué no disfrutamos de Cristo como tierra prometida? Porque nos estamos justificando. Estamos tratando de sonar razonables. Y es que, mire hermano, todos los que están acá, sin excepción, son responsables de su vida espiritual. Son responsables de lo que pasa en sus vidas. Si estamos cosechando algo malo en nuestras vidas, algo que no nos gusta, revise la semilla. Y la semilla la ha escogido usted. Ni es el diablo que se levantó contra mí, ni tampoco que Dios me abandonó. Es que si no permanecemos unidos a la vid verdadera, nada podemos hacer. Y la única manera de permanecer unidos a la vid verdadera para poder recibir la vid, la savia del Espíritu Santo, es oración, palabra, congregación y obediencia. No hay para dónde. Hermano bendito, el asumir la condición de víctima eterna, echándole la culpa a todo el mundo de lo que a mí me pasa, la vida personal que tengo es la que yo he permitido y he querido y he trabajado para tenerla. El matrimonio que tengo es el matrimonio que yo tengo, he trabajado y he hecho para tenerlo. La familia que tengo es resultado de lo mismo, responsabilidad. No hay para dónde. Usted y yo, delante de Dios, somos responsables. Pero cuando queremos dar una explicación evitando la cruz, es porque queremos mantener nuestro ego y nuestra buena imagen. De modo que eso permite que la autojustificación florezca. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Se nos va la vida dando excusas. Se nos va la vida dando excusas. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, pasan los lustros, las décadas, hermano, pasan los siglos de los siglos y dando excusas, que porque el diablo, que porque Dios me abandonó, que porque aquí, que porque hermano. El mismo poder que operó en Cristo levantándolo entre los muertos se nos ha sido impartido como vida para que cambiemos nuestro entorno, porque el entorno que usted tiene es el que ha querido tener. El diablo tiene la culpa. El diablo es un querubín desempleado vencido en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, aunque ustedes sean infieles, yo seré. Entonces hágamela. A mí mi mamá un día me dijo: nunca vas a pasar de sope a gavilán si vivís autojustificándote, me dijo. Sí, mamá, pero es que no le entiendo al profe, el profesor no me importa. O aprendes o aprendes. Es que el entorno, es que, sí, pero, hermano, cambie su vocabulario. Los científicos, a nivel de neurociencias, dicen que cuando usted dice sí, pero luego le agrega pero, invalidó la creencia que tenía atrás. ¿Qué excusas estamos dando para no salir del hoyo donde estamos? ¿Qué excusa estamos dando
para no salir del hoyo donde estamos. Puede ser un hoyo personal a nivel de su salud física, a nivel de su salud mental, a nivel de su salud espiritual. ¿Qué excusa estamos para no salir del hoyo de la interrelación personal, del matrimonio y de la familia donde estamos, hermano? ¿Qué excusa estamos dando para no salir de lo que, hermano amado, perdóneme, pero es que la autojustificación es tratar de encontrarle razonabilidad a algo que yo no estoy haciendo bien delante de Dios? Ahora, ya me llevé 45 minutos hablando del problema. Mejor hablo de la solución, ¿va? Sí, pastor, porque ya me están dando ganas de salirme con lo que usted está diciendo, va a decir alguien más. Josué capítulo número 10. Versos 16 y 18. Josué capítulo 10, versos 16 y 18. ¿Lo tiene? A los 5 reyes, a los que habíamos visto arriba, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva. ¿En dónde? En Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad piedras, grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. A ver, ¿dónde fueron atrapados? ¿Dónde fueron aprisionados los reyes de la autojustificación? ¿En dónde? En Maceda. ¿Y usted sabe qué significa Maceda? Yo se lo digo ahora: lugar de pastores o lugar de pastos frescos. Aquí hay un principio eterno de Dios. Hay un principio eterno de Dios para la liberación, y no es el esfuerzo humano, sino la provisión de Dios. Como ya hablé 45 minutos del problema, esto que me queda voy a hablar de la solución. La autojustificación. La autojustificación se resuelve comiendo pastos frescos, alimentándose de la palabra que sale de la boca de Dios. Maceda es un lugar de pastos frescos. La operación de la carne, de la autojustificación, proliferan en lugares desérticos y secos. Por eso hoy debemos orar, no solo para que el Señor exponga la mentira de nuestra autojustificación, sino para que nos dé la luz de encontrar los pastos que realmente alimentan nuestro espíritu. Hermano, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás consumiendo? Mira, hermano, yo tengo una responsabilidad acá. Y la responsabilidad que tengo como edificador a la casa, en la función pastoral, es garantizar que la palabra que en esta casa se imparte sea una palabra para edificación de su espíritu, para que gobierne su alma y tenga la plenitud de vida en su cuerpo. Yo le hacía mención, hermano, 23 clases de discipulado, 24 prédicas, y no es para que usted aplauda o reconozca, no, hermano, yo sé mi función, mi llamado, mi pasión es esa, es enseñar. Pero esta casa no puede decir que no tiene alimento espiritual. Y nos ocupamos en esa asignación de por traer una palabra, no que lo emocione, no que lo motive,
Hermano, a mí no me interesa traer a la gente al frente para hacerla temblar y que se caiga el poder del Espíritu. No es porque no crea en eso. ¿Sabe por qué? Porque a mí me interesa más que la gente sentada escuchando la palabra sea libre, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero aquí hay un sentido de compromiso, hermano amado, porque no se trata solamente de ser oidor, sino de ser hacedor de la palabra. Pero mientras que usted, hermano, no se ocupe de comer, de ir a lugares de pastos, de escuchar la palabra, el discipulado. Y también le tengo que decir, tenga cuidado con quien escucha. No todo lo que brilla es oro, pero usted tiene la oportunidad. Hermano, ¿por qué vivimos, hermano, todavía con 30 años de cristianismo, presentando, hermano, autojustificación, tratando razonablemente de explicar algo que no está delante de Dios bien? Y sabemos palabra, y conocemos palabra. Y a veces actuamos, hermano, peor que los impíos. Nuestro testimonio no es coherente con los 30, 40, 50, 60 años de oír la palabra. Hermano, tengamos cuidado. Y por favor no lo vea como regaño, hermano. No lo vea, hermano, como juicio, condenación. Es que levántate tú que duermes, le dice el apóstol Pablo a la iglesia, y te alumbrará Cristo. Necesitamos, hermano amado, ser coherentes con la palabra que escuchamos. Pero si no nos ocupamos en escuchar palabra, vamos a seguir patinando en la autojustificación. Eso no es porque tenga que tener usted un ministerio, eso es también parte de. ¿Por qué? Porque va a activar gente que va a servir a otros. Pero ¿qué hay de la palabra que lo alimenta a usted? Hermanos amados, yo he visto mucho el poder de la palabra en las personas. He visto el poder de la palabra. Ayer tuve la oportunidad de conocer a una persona que ella me conocía y yo no. Nos sentamos como una hora a platicar. Y sufrió un proceso de rompimiento y de divorcio, hermano, que yo me quedaba admirado en la manera en que esta mujer, hermano, hablaba de la paz que tenía en Cristo y cómo su alma había sido gobernada por el Espíritu en medio del proceso. Y me dice, hoy puedo hablar con el que fue mi esposo, viene a mi casa, platicamos, nos sentamos a hablar como que si fuéramos dos personas, porque yo lo respeto, porque es el padre de mis hijos. Y lo exhorto y lo animo. Yo dije, claro, pues cuando me senté a platicar con ella, lo que había en ella era palabra, 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 palabra. Hermano, es que en lugar de pastos frescos quita la autojustificación, porque cuando uno tiene palabra, hermano, el Espíritu tiene palabra que lo redarguye a uno. Entonces dejamos de buscar excusas aparentemente lógicas para el humano, para justificar lo que delante de Dios no está bien. Le hago la historia larga, se la hago corta. Estos reyes fueron exterminados. Y la manera en que fueron exterminados, usted lo lee en su casa, dice que Josué llamó a los principales hombres de guerra de Israel, sacaron a los reyes de la cueva y les ordenó poner su pie sobre el cuello de los reyes. Esto tiene una sombra, tipo y figura que se lo voy a explicar a Olga. El cuello es la cerviz. Y la cerviz en la Biblia se asocia con cerviz dura o duro de cerviz, que tiene que ver con desobediencia, orgullo, altanería, fanfarronería. A veces somos de cerviz dura porque no somos obedientes.
La manera de permanecer es oración, palabra, congregación y obediencia. Y no somos obedientes con la palabra. Pero la única manera de poder quebrar la servidura es colocando el pie. Y Pablo dice que el pie se relaciona con el evangelio, las sandalias del apresto del evangelio. ¿Sabe cómo vamos a quebrar nuestra servidura? Con evangelio, con el evangelio de Cristo, con la palabra de Cristo. Hermanos, a estas alturas, ¿para qué voy a hablar más de la autojustificación? Ya creo que la radiografía fue muy amplia y profunda. ¿Cómo se quiebra la autojustificación? ¿Cómo soy libre? La palabra, la palabra, la palabra, el evangelio, la palabra. Jerusalén significa ciudad de paz. Jerusalén significa ciudad de paz. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos paz interior? No llegamos a tener paz interior en nuestro espíritu y menos sosiego en nuestra alma, porque tenemos una vida llena de autojustificación. Yo soy así, rebelde, malcriado, abusivo, altanero, orgulloso, vanidoso. Yo soy así, porque el mundo me hizo así. ¿Y qué culpa tengo de ser así? Una persona así no vive con paz. Nunca va a tener paz. Porque la solución de su vida está velada. Porque prefiere echarle la culpa a todos los demás. Y no hacerse responsable de que el único que puede cambiar o la única que puede cambiar, llevando su orgullo, su vanidad a la cruz. Por eso toda autojustificación que evita la cruz acumula ataduras espirituales. Es que Bernardo, es que Semilla, es que los diputados. A veces nosotros somos hermanos con Dios como la gente de Amatitlán. Es que el alcalde. Es que la lluvia, es que el calor. A todo el mundo le echamos la culpa. Hermano, inmadurez. Hasta que usted y yo no nos hagamos responsables de entender que no es el entorno el culpable de ser o de que yo sea como soy, sino que el único responsable de ser como soy yo. ¿Por qué no nos ponemos frente a un espejo? Y dice que la palabra es como un espejo. Y si lo que vemos en ese espejo no nos gusta, no le eche la culpa a su mamá, ni le eche la culpa a su papá. Yo podría haberle echado la culpa a mi papá de ser un pepenachencas come cuando hay desgraciado. Yo le puedo haber echado un montón de culpas a mi papá. Es que no estuvo cuando lo necesité, es que no me dio amor cuando yo lo necesité, es que en su vida solo me dio 2 regalos. Mi papá solo 2 regalos me dio en la vida. Y uno lo quemé porque fueron cuetos y el otro lo descompuse porque era un carro a control remoto. Hermano, hermana, hágase responsable.
El entorno puede ser tóxico, agresivo, pero en usted mora, habita y permanece el Espíritu de Dios. Por favor, deje ya de pelearse con la vida. Se pelea usted con la vida y se pelea con todos. No, hombre. Usted y yo necesitamos morirnos. Ir a la cruz y dejar ya el orgullo, la vanidad, la altanería, la arrogancia. Yo sé, hermano, que usted no vino con ganas de decir amén. Pero hay que exponernos a la verdad, porque mientras que vivamos en esa mentira de vida, echándole la culpa a medio mundo, vamos a seguir siendo las víctimas. Y para víctimas, hermano, necesitamos decir, bueno, me voy a ir a la cruz y voy a morirme a mi ego. Mi ego. Cuando el ego llora, su espíritu es beneficiado. Y por favor, hermano, con todo respeto, esta mañana quiero decirle algo. Yo no vine a usted aquí a juzgarlo, a señalarlo, a condenarlo. No. Mi responsabilidad es traer la palabra. ¿Qué es lo que yo voy a pedir? Es que en oración usted, hermano bendito, descubra si no está atado por la autojustificación. Y por favor, si usted después de lo que ha escuchado, usted dice, sí, pastor, usted tiene toda la razón. Cuidado con la segunda palabra. Porque si usted le mete esta mañana la segunda palabra, por eso hace 2 domingos enseñé que no hay prédicas buenas ni malas, sino hay estómagos que están preparados o no. ¿Cómo es el profeta, hermana, aquella que comió la palabra y le fue dulce a su paladar, pero luego fue amarga? Y a veces la palabra nos incomoda. No yo, hermano, porque yo soy igual que usted, estoy en el mismo proceso. Yo también le digo, Señor, en oración, quiero ver si no tengo doble ánimo, quiero ver si no tengo anatemas. Padre, muéstrame, Señor, que la oración sirva para identificar. 45 minutos del diagnóstico y 15 minutos para hablar de lo que está pasando. ¿Qué va a hacer usted con la palabra? Hoy usted es responsable de lo que va a hacer con la palabra que escuchó. Quiero pedirle a los hermanos que suban. Y esta mañana le quiero pedir a la congregación, si así gusta, que se ponga en pie. Quiero pedirle, por favor, de la manera más atenta y respetuosa, tómese un tiempo, cierre sus ojos ahí. Antes de orar, le quiero pedir que abra su corazón. Abra su corazón.
de forma sincera. Usted no tiene que tratar de impresionar a Dios. Hoy hermana Betsy cantaba ese canto que decía: Rey que perdona, Rey que quita toda esa culpa. Tenemos un Dios maravilloso, que si hemos pecado, hoy es necesario dejar la mentalidad de víctima.